últimas secciones de este maravilloso libro. El capítulo 13 y 14 de Zacarías es un paralelo del capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. Si usted quiere hacer un paralelismo, ahí tendríamos que hacer un paralelo entre el capítulo 20 y 21 del Apocalipsis. Pero hoy vamos a terminar el capítulo 13 y ver hasta dónde Dios nos permite observar el capítulo 14. Así que lo invito a que vayamos a Zacarías capítulo 13 para leer por lo menos esta porción. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetizan. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Iré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo responderé, diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a través de su palabra. La semana pasada vimos el clamor de Jerusalén en el capítulo 12, versículo 10, ¿verdad? De este clamor maravilloso del pueblo diciendo: he aquí al que traspasamos, llorar como quien llora por el unigénito. Ese dolor profundo, ¿verdad? De ver al Cordero ahora glorificado y que ese peso cae sobre ellos. Nosotros le hemos dado muerte al Cordero. Y ese dolor como quien llora por el unigénito, como quien llora por el primogénito, ese dolor amargo que Israel ya conocía de perder a los profetas, de perder a un profeta de Dios, y ahora saber que la muerte de ese profeta carga sobre sus hombros porque fueron ellos los que le dieron muerte. Ese es el dolor que vimos en el capítulo 12. El capítulo 13, Dios abre una fuente para que ahora puedan venir al Cordero a limpiar sus pecados. Pero es importante, hermanos, que observemos algo otra vez, y que es hasta que Dios da el Espíritu que ellos pueden verlo. Es Dios el que les abre los ojos por medio de su Espíritu, y cuando ven por medio del Espíritu a Jesucristo, entonces pueden dar gloria a su nombre. Hasta que Dios no les abre los ojos, no lo pueden observar. Y es lo que dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y el espíritu de súplica, y me mirarán a mí, al que traspasaron. Ahora, ¿por qué tenemos que volver un poco más atrás? ¿Por qué nos vamos tan atrás en el capítulo? Porque en el capítulo 13, versículo 6, hay un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Ahí se concentra la obra redentora de Dios para Jerusalén. En el capítulo 9 encontramos que el rey venía. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y luego, ¿se acuerdan que nos fuimos a San Juan cuando leímos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Este Cristo que vino a la salvación de su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Él vino a traer salvación y vida eterna a lo suyo, vino a rescatar el pueblo del pecado, y ellos no le recibieron como Salvador. Entonces, en el capítulo 13 vimos que Dios va a empezar, bueno, vamos a encenderlo ahora sí.
Dios va a empezar a cumplir las visiones que Él ya les había dado al pueblo. ¿Se acuerdan, verdad? Que Jehová estaba en medio de los mirtos. Entonces, ahora ese pueblo que estaba en medio de los mirtos, dice el Señor, yo eliminaré los ídolos. Entonces también Jehová ha traído el juicio, que es lo que vamos a ver en el capítulo 14, cómo va a ser este juicio final. Y ¿se acuerdan el rollo volante? Que hablábamos de que Dios iba a quitar el pecado entre los hermanos, ¿verdad? Iba a darles santidad entre ellos, por decirlo de alguna manera, de manera que su hermano ya no querría pecar contra el otro hermano. Y la mujer metida en este frasco es que Dios iba a quitar todo el pecado y lo iba a mandar a Babilonia, en símbolo de que Dios iba a olvidar todo el pecado de su pueblo, ¿verdad? Esto es lo que Dios iba a hacer por su pueblo. Y esto es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 13, versículo 6 hacia adelante. Cómo Dios va a llevar a cabo esta limpieza, esta purificación de su pueblo. Bueno, en el capítulo 13, del 2 al 9, vimos que Jehová limpiará la tierra de los ídolos y los falsos profetas. Y ahora vamos a ver este poema, este salmo que nos habla del resumen de la obra redentora de Jehová para Israel. Se manifiesta el Cordero. Ahora vemos y dicen, derramaré sobre la casa de Jerusalén un espíritu y me mirarán a mí, al que traspasaron, y se lamentarán. Cuando se lamenten, entonces alguien dirá, ¿qué son estas marcas? ¿Por qué el Cordero está marcado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es lo que lo ha marcado a él? El lamento que Israel tiene también nos muestra cómo ellos estaban pensando y viendo cómo es que el pastor había sido herido y por qué el pastor recibe este dolor que ellos merecían. Primero, el pastor hirió las ovejas. En el capítulo 13, versículos 6 y 7, la respuesta es esta: despierta, espada mía, contra mi pastor. Entonces aquí tenemos, y contra el hombre compañero mío, declara el Señor, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Cuál es este pastor? ¿Quién es este pastor? Es la pregunta que debemos hacernos aquí. El contexto inmediato nos muestra que se nos está hablando de este que ha sido revelado, el Señor que ha sido revelado. Pero en el contexto histórico, lo que Israel estaba pensando es en lo que ya Dios mismo les había dicho a ellos en el capítulo 11, cuando Él les ha enviado un buen pastor y les dice, les voy a enviar un buen pastor. No nos perdamos, hermanos, para que no perdamos la idea. Y en el versículo 12, cuando dice en aquel mismo día, versículo 11 del capítulo 11, fue roto el pacto, así los afligidos del rebaño que me observaban, que me observaban, conocieron que era la palabra del Señor. Cuando se rompe los dos báculos, uno que se llama gracia y otro que se llama, dice, tomé el callado gracia y lo quebré para romper el pacto que había hecho con todos los pueblos, y aquel mismo día fue roto el pacto, ¿verdad? El pacto que Dios había hecho con Israel, lo quebró. Ya las naciones iban a poder entrar para destruirlo. Y ahora que han menospreciado al pastor, les dice, ustedes, ¿qué creen que vale mi servicio por ustedes? ¿Qué van a pagar por mí? ¿Se acuerdan que les había dicho que este texto lo íbamos a dejar por ahí? Luego lo íbamos a... Bueno, ya llegó el día, hermanos, aquí estamos. Cuando Dios rompe el pacto con Israel y les dice, ahora páguenme lo que ustedes creen que me merezco. Y ellos les dicen, les vamos a dar 30 monedas de plata, el precio de un esclavo inservible, inútil. Pero el pacto ya ha sido roto. Ya Dios ha quebrantado el pacto. No es que Dios se olvidó de ellos, es que ahora Dios ha hecho la ventana para traer la gracia a todas las naciones. Y por ahora Israel va a caer sobre el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Y ahora, hermanos, nos guste o no, queramos aceptarlo o no, Israel está viviendo bajo el juicio de Dios. Y la única manera en la que ellos pueden ser salvados es por la misma manera que usted y yo podemos ser salvados, que es la gracia en Cristo Jesús. Antes, Jehová era el protector de Israel,
que los abrazaba y los cuidaba de sus enemigos. Y estaban bajo el pacto mosaico. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ese pacto al que ellos pueden echar mano es el pacto abrahámico, al que es por fe, al que es por gracia, al que es por Cristo. El pacto ya fue quebrado. Y este pastor que está aquí, ellos lo han traspasado y ellos lo han menospreciado, y ahora el pacto ha sido roto por cuanto ellos desecharon al pastor, al que era el regente, al que es el dueño, al que es el supervisor, al que es el pacto mismo. Cristo mismo les había hecho el pacto y Él se manifestó como: he aquí la salvación y la vida eterna. Lo encontramos en San Juan capítulo 1. Otra vez tenemos que ir allá, hermanos. Así que, por favor, alguien que me lea San Juan capítulo 1, versículo 14. Este es el Cristo revelado. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Este Cristo es el unigénito del Padre, el que hizo pacto con Israel. ¿Cómo sabemos que este es Jehová el que hizo pacto con Israel? Bueno, ya vamos a verlo más adelante en esta clase. Pero hermanos, lo que quiero decirles es esto. El salmo que ustedes encuentran en Zacarías, capítulo 13, está resumiendo qué fue lo que le pasó al Cordero. Y este resumen, la pregunta primera es: ¿qué pasó? Bueno, despierta espada mía contra mi pastor. El pastor fue herido. El pastor fue traspasado. El pastor fue desechado. Vean que la respuesta: ¿qué pasó? ¿Qué son estas heridas en tu cuerpo? Él le responde: son aquellas heridas con las que fui herido en la casa de mis amigos. ¿A dónde fue mandado el pastor? A sus amigos, a lo suyo, a su pueblo, a su nación. Zacarías 11 lo dice: fue mandado a su pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron sus amigos? ¿Qué hicieron con el pastor? Lo traspasaron, lo hirieron. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? Ahora, veámoslo, hermanos, tenemos que verlo desde una manera un poco más global aquí en el capítulo 12, versículo 10. Ellos están lamentando. Lo que hay en Jerusalén es un lamento. Están llorando. Hay dolor porque vieron al que traspasaron. Y alguien está preguntando: ¿pero qué son estas marcas del traspasado? ¿Qué son? ¿Por qué el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está traspasado? Y la respuesta es: mis amigos me hirieron. Ahora imagínense en ese balde de agua fría, que alguien llegue y le diga: ¿por qué te pasó esto? Ah, bueno, fueron ustedes. Sí, eso, nosotros. Eso aumenta el dolor. Por eso tienen que llorar profundamente, amargamente, literalmente llorar con gran amargura, porque han visto al que traspasaron, como quien llora por el unigénito, como quien llora por el primogénito. El dolor de perder toda la heredad, de perder todo lo que tenemos porque no hay quien herede, ese dolor que no solamente es un dolor físico, es una pérdida absoluta. Ahora ese dolor se representa en Cristo Jesús cuando se manifiesta y dice: ¿pero qué son estas heridas tuyas? Y Él le dice: fueron ustedes. Mandé mi pastor a mi pueblo, a mis amigos, y me hirieron. Esto es, no sé cómo describirle la sensación que esto me despierta. Porque, a ver, hermanos, yo no sé ustedes cómo se imaginan el día que ustedes y yo nos presentemos delante del Cordero. Yo no sé cómo se lo imaginan ustedes, pero también a nosotros nos va a enseñar las marcas. Y nosotros estaremos seguros de decir: nosotros lo traspasamos también. Son las heridas de nuestro pecado. Son las marcas de nuestra salvación.
Se le dice a los judíos, ustedes le dieron muerte. No lo vamos a predicar porque ya Jaime lo ha estado predicando, ¿verdad? Hechos 2 y Hechos 3. Pero hermanos, es que le veremos y veremos las marcas. Y Él nos va a decir, estas son las marcas del amor por ustedes. Ajá. Sí, amén. Sí. Sí, amén. Hermana, hermana, eh, en realidad fue Jehová Dios. Fue Jehová Dios. Fue Jehová Dios. Lo dispuso como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo para que fuese propiciación por nuestros pecados, según dice Primera de Pedro. Ahora el medio fueron los romanos y, y la causa nuestra salvación. Entonces, cuando a mí me preguntan quién crucificó a Jesucristo, yo digo, fue Dios por amor de nosotros. Hermanos, yo no sé si ustedes, perdón, voy a perderme un poquito aquí ya que nos metimos. ¿Ustedes han leído San Juan 3:16? Alguien que me lea, por favor, San Juan 3:16. La primera expresión. Porque de tal manera, hermanos, ¿quién amó al mundo? Dios amó al mundo. Es que es Dios quien amó al mundo. Y la razón y lo que causó este amor profundo de Dios fue que dio a su Hijo unigénito. Pero es Dios el que dio a su Hijo unigénito. Porque Dios amó al mundo. El lamento que va a haber en Jerusalén es porque mataron al unigénito. Pero Dios dio a su Hijo. Muchas veces perdemos de vista esto como creyentes, que Dios nos dio a Cristo Jesús. Decimos, bueno, el sacrificio de Jesucristo, pero es que el paso de salvación lo da Jehová Dios dando a su Hijo Jesucristo por amor de nosotros. Ahora, yo no soy padre y yo ese amor de padre no lo conozco, hermanos, no lo conozco. Pero ustedes que son padres o los que solo tienen un hijo o los que tienen un hijo mayor y la primera vez que esa experiencia de tener un hijo entre sus brazos y ahora decir, yo lo puedo regalar, lo voy a donar. Pongamos que no va a morir, usted dice, me voy a deshacer de este niño. Y alguien llega y le dice, regálame ese hijo. Y usted le dice, sí, toma, llévatelo. Yo te amo más a ti, así que te irá mejor a ti con mi hijo. Usted han notado que San Juan 3:16 dice, Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces, cuando pensamos en quién crucificó a Jesucristo, tenemos que pensar que es Dios el que dio a su Hijo.
Esta es la gloria de la teología en la cual nosotros creemos. Dios, ese es el que se desprende por amor de nosotros que no merecemos nada. No, en realidad ahí el término es a la humanidad. Podría traducirse como la humanidad. Porque de tal manera Dios amó a la humanidad, literalmente. Ahora, entendemos por la revelación progresiva que Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Jesucristo, ¿verdad? Pero en ese término, ahí en ese versículo es amó a la humanidad que dio un medio de redención, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, pero ahí no dice que Cristo murió por todo el mundo, simplemente dice que amó a la humanidad, ¿ya? Amó a la humanidad de... Esto lo dice Hebreos, vamos, hermanos, estas son preguntas muy buenas. Hebreos, Hebreos capítulo 1. Alguien que me lea los primeros versículos de ahí, por favor. Hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. En este texto, en Hebreos capítulo 1, vemos que Dios ha tenido siempre una relación especial con la humanidad. Simplemente. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres de los profetas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que le quiero mostrar aquí? Que Dios ha tenido una relación íntima con la humanidad. Ahora, ¿con todo el mundo? No, siempre ha sido con un selecto grupo de personas. Y cuando vemos ahora en Hebreos, por ejemplo, 2:16, vemos que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los humanos. Vea lo que dice Hebreos 2:16. ¿Ok? Ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces vemos un patrón en Dios. Tiene una relación íntima con los seres humanos, tiene una relación íntima con los hijos de Abraham y luego a los que son de la fe, como lo dice Pablo, a los que son herederos de la fe. Pero cuando hablamos de que Cristo amó a la humanidad, estamos hablando de que Él es un medio para que los humanos tengan esta relación íntima que fue rota por el pecado, o a la humanidad. A los ángeles no les dio esta oportunidad de ser salvos. Entonces, cuando leemos San Juan 3:16, estamos hablando de la humanidad como genérico. No estamos diciendo que Dios salvó a todos los humanos, ¿verdad? O que amó a todos los humanos. Decir que Dios amó a todos los humanos y que se entregó por todos los humanos, es decir, que la sangre de Jesucristo no es suficiente para salvar y limpiar los pecados de todos los humanos. Ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? De decir que ese mundo ahí es toda la humanidad. ¿Sí te queda claro o no? Peor, te dejé. Ah, sí. No.
Ujú. Sí, porque en un sentido no amó a los ángeles, amó a la humanidad, se entregó por la humanidad. Ahora, quería leer, la vez pasada leímos Romanos capítulo 8, del 1 al 10, pero bueno, vamos a adelantarnos un poco y ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 26. Ayúdame a leer ahí, Rey, del 26 hasta el 34, ya que hiciste esta pregunta. Romanos 8, 26 hasta el 34. Ajá, 8, 26. No, hasta el 34. Amén. Ahí está reducido. Dios amó a la humanidad, pero de esa humanidad salvó a los que predestinó. Lo dice el texto. A nosotros nos ha dado ahora el Espíritu, que es por el cual le podemos ver y por el cual podemos llegar hasta Él y orar, y el Espíritu nos guía, pero también nos dice a los que predestinó, ¿qué hizo con estos? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Y a los que predestinó, los llamó. A los que de esta humanidad Él hizo, llamó. Ahora, hermanos, he escuchado definiciones de esta predestinación tan absurdas como ustedes no tienen idea, pero simplemente significa conocer de antemano, llamar de antemano. Eso es, usted puede darle la connotación que quiera, pero es eso lo que significa. Antes de, y el destino es Dios salvando a su pueblo. ¿A cuál pueblo? En Zacarías se está hablando del remanente de Israel y Pablo aquí está hablando del remanente que es la iglesia, es decir, nosotros como pueblo, un remanente, no toda la humanidad. Y él dice, nos a nosotros, entonces ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, con toda la humanidad, no, con los predestinados, con los llamados, con los que ahora estamos en el Evangelio. ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? Porque ¿qué va a pasar contra el resto de la humanidad? Satanás vendrá y los engañará. ¿Te ayuda eso, Rey, un poco? ¿Te deja más confundido, más claro? ¿Sí? ¿Podemos pasar? Excelente. No quiero que te queden dudas, hermano, para eso es la escuela. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta aquí? Volvemos a Zacarías entonces. Volvamos al poema y dice, y
despiértate espada mía contra mi pastor, declara el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Ahora, ¿quién está hablando? Tenemos que hacerle esta pregunta al Salmo. ¿Quién está hablando? Dios Padre o Jehová Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que es Jehová Dios? Lo declara el Señor de los ejércitos. Pero también el contexto del capítulo 12, versículo 1, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. No nos perdamos, hermanos, estamos hablando acerca de Israel, todo esto es de Israel, ¿verdad? A pesar de que la salvación común que tenemos ahora en Cristo Jesús, pero esta profecía es para los últimos tiempos, para Israel. Aquí no dice iglesia ni nada de eso, algunos dicen que esta es la parte de la iglesia, esto es de Israel. Entonces le preguntan, ¿qué son estas heridas? Y dice Jehová, estas son las heridas que me hicieron mis amigos. Pero ahora manda y dice, despierta espada contra mi pastor. Es como que si Jehová está diciendo, esto fue lo que sucedió. Mi espada se fue contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra mis pequeños. Dios va a empezar el juicio contra su rebaño. Va a herir al pastor y los pequeños van a dispersarse, van a esparcirse. Y sucederá en toda la tierra, otra vez declara Jehová, dice Reina Valera, ¿verdad? ¿Alguien trae Reina Valera? Declara Jehová o dice Jehová. Porque dos partes serán cortadas en ella y perecerán. Hermanos, vean la calidad del juicio de Jehová Dios. ¿Cuántos van a perecer? 2 de 3. O sea, solo 1 de cada 3 va a sobrevivir. Tan mal está el pecado en la nación, tan mal está la situación, que 2/3 partes van a perecer. Pero la tercera parte, una tercera parte quedará en ella. Y dijeron, nos salvamos. ¡Qué salvada! No nos fuimos en el juicio de Dios. Y dice Jehová Dios, pero a ustedes les falta una parte. ¿Y qué va a pasar con esa parte que queda? Los va a pasar al fuego de la prueba. Los va a refinar como la plata. Los probará como quien prueba el oro. Esto es Dios purificando a su pueblo. ¿Cómo Dios purifica a su pueblo? Primero, quitando la iniquidad. Vamos un poco para atrás. Quitando la iniquidad. Y quitar la iniquidad es quitar los inicuos. Para que quede claro, quitar la iniquidad es también quitar los inicuos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios va a quitar de en medio del pueblo todos los ídolos, como lo vimos al principio del capítulo 13, y todos los idólatras. Y como todo, va a quitar todos los idólatras, ¿qué va a hacer con estos? Arrasarlos de la tierra. La pregunta es, ¿cuántos eran idólatras en ese pueblo? Al menos 2/3 partes. Al menos 2 de cada 3 eran idólatras. ¿Y qué Dios hace? Los barre, los quita. Ahora, ¿cómo Dios los va a quitar, hermanos? Eso lo dice el capítulo 14. Viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en la batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Qué juicio más feo, ¿verdad? Por manos de los enemigos. Recuerden, Dios ha roto el pacto. Los enemigos tienen puertas abiertas para ir contra Jerusalén. Van a sitiar la ciudad, van a quitarle sus tesoros, van a hacer sus mujeres violadas y sus hijos muertos. Ahora usted va a decir, ¿por causa de qué es esto? Es juicio de Dios. Pero ¿saben qué es lo magnífico de esto? Que es santo.
que es bueno, que es justo. Es el santo juicio de Dios contra su nación. No es nada bonito, ¿verdad? Si lo vemos desde una perspectiva humana, desde una perspectiva egocéntrica, antropocéntrica, diríamos que esto es una barbarie. Y podríamos hasta, algunos dicen, ¿cómo Jehová Dios permite esto? Pero en el versículo 6 vemos que han traspasado al Cordero, al Santo, al Justo. Lo desecharon, lo hirieron. Y ahora el pago de esa obra es que como no adoraron a Dios ni le tomaron en cuenta como Dios, según nos dice Romanos capítulo 1, Dios los entregó de tal manera que se corrompieron hasta lo sumo, que hombres con mujeres se acostaron, cambiaron el uso natural de sus cuerpos. Eso hicieron, abandonaron a Jehová, conocían a Jehová, pero lo abandonaron, lo desecharon, se fueron en pos de sus conocimientos vanos y haciéndose necios, negaron al Cordero, lo crucificaron. Y aún, hermanos, el Cordero está ahí, han visto al Cordero y aún así no le siguen. Entonces vienen días, dice el Señor, cuando el despojo vendrá contra ustedes, el cual todas las naciones van a venir en batalla contra ustedes, serán saqueados las casas, van a quedar en la ruina, en la pobreza, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Así va a ser Dios contra su pueblo. ¿Qué les parece ese juicio? Justo, tremendamente justo. Sí. Y lo juzga muy en serio. Hermanos, este juicio de Dios contra Israel también tiene que hacernos reflexionar a nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? ¿Merecemos a veces o no el juicio de Dios? Y todavía hay gente que blasfema diciendo, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Como que si Dios es el culpable de que el mundo se olvide de Él. ¿Y saben qué? Las guerras que nosotros vivimos, la peste que nosotros vivimos, las enfermedades que nosotros vivimos, no son nada en comparación al infierno. Pero aún así, esto que nosotros vivimos en esta tierra es bien merecido y aún merecemos más. El hecho de que tengamos una promesa eterna en los cielos con Cristo Jesús nos debe hacer pensar que el mundo, el impío, todo lo bueno que va a vivir lo va a vivir en esta tierra. Imagínense, todo lo bueno que el impío puede vivir lo va a vivir en esta tierra, en medio de guerras, de pestes y de enfermedades. Toda su gloria es lo que hay en esta tierra. Pero nosotros, los creyentes, todo lo malo, todo lo perverso, todo lo impío que vamos a vivir y vamos a tener, es lo que tengamos en esta tierra. Ya no va a haber más corrupción para nosotros. Ya la corrupción fue vencida en Cristo Jesús. Bueno, y dice, y refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Ahora, ¿cuántos van a invocar el nombre de Jehová? Una tercera parte.
El remanente de Israel para esa época, hermanos, para ese día del juicio, es solo una tercera parte. Solo una tercera parte va a ser capaz de invocar el nombre de Jehová. Pero aquí encontramos la gracia. Ajá. Se va. Pero la obra de Dios para esa tercera parte es refinarlos. Ahora, el fuego de esa prueba, hermanos, es juicio. El fuego de esa prueba es dolor. El fuego de esa prueba va a ser tan profundo que lo único que les va a quedar a ellos es invocar el nombre de Jehová. Decir: Jehová Dios, ya no podemos sin ti, ayúdanos. ¿Qué haremos? Solo nosotros hemos quedado. Míranos cómo estamos. Ya 2/3 partes han sido abatidas. Ya la ira de Jehová ha caído sobre ellos. Las naciones han caído sobre ellos. Han muerto, sus mujeres han sido violadas, sus hijos muertos, la ciudad saqueada. Y esta tercera parte va a decir: Jehová, ayúdanos. O los que queden. Y dice el Señor: y yo les responderé. Cuánta gracia, hermanos. Y a veces a mí se me olvida lo grande que es la gracia de Jehová. Porque aún mereciendo ellos el juicio, invocarán a Jehová y Jehová dice: yo estoy aquí. Y ellos son mi pueblo y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Ahora, ¿cómo sucederá esto? Bueno, esto lo relata el capítulo 14. El versículo 3 dice: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio del oriente a occidente, formando un enorme valle. Es la gloria de Jehová pisando la tierra, hará que se hunda todo eso, de manera que ahora la presencia de Jehová Dios hará que aquello se convierta en un valle. Cuando invoquen el nombre de Jehová, Jehová se hará presente. Hermanos, esto es algo curioso cuando vemos el carácter de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová Dios siempre ha peleado por su pueblo. Jehová Dios siempre ha luchado por su pueblo. Dios ha hecho maravillas para traer salvación a su pueblo. Desde Josué capítulo 10, desde Jueces capítulo 4, primer libro de Samuel capítulo 7, segundo libro de Crónicas capítulo 20, vemos a Jehová luchando por su pueblo. Es Jehová Dios el que va en pos de su pueblo. Aún vemos a David diciendo: yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, y aquí va esta piedra. Jehová siempre ha luchado por su pueblo. Jehová lucha cuando su pueblo clama a Él. Entonces, ¿por qué Dios no salvó a ese pueblo? Ese pueblo no clamaba a Jehová. No le tomaron en cuenta. Josué capítulo 10 versículo 14, ¿qué nos dice? El versículo 42, Jehová peleó por Israel. ¿Qué dice 42? Jehová combatía por Israel. Hermanos, cuando vemos la conquista de la tierra, Israel no era un ejército muy brillante que digamos. Era un puño de esclavos, hermanos. No quiero menospreciar al pueblo de Dios, pero en realidad era un puño de esclavos que nunca habían ido a la guerra. Y ahora, bueno, la caída de Jericó, hermanos, la conquista de Jericó. Háganme el favor, mandan a los es que es la gloria de Jehová Dios peleando por su pueblo. Mandan a unos espías y los recibe una prostituta y los guarda.
Y Dios preserva a esos espías. Por gracia, por misericordia, preserva a esa prostituta con toda su familia. No solamente eso, le muestra gracia, y en esa gracia le incluye en el plan redentor, ¿verdad? Del Cordero. Pero cuando Dios viene a pelear contra Jericó, les dice: oigan, ¿saben qué? Préndanle fuego a toda esa muralla y van a ver cómo se caen. Tírenle piedras y verán cómo se cae. Traigan hachas y empiecen a derribar los muros. ¿Qué les dice? Caminen, canten, toquen trompeta, griten, adórenme y verán cómo yo les entrego la tierra. Y aquel ejército caminando. Hermanos, de verdad que si yo estoy arriba en esa torre, digo: ¿y estos patéticos qué estarán haciendo? ¿De veras? ¿Usted sabe lo que es ver un puño de esclavos que traen una lanza ahí caminando, y cuando el sacerdote grita, tocan una trompeta, y otro día y otro día? ¿Y ustedes qué están haciendo estos? En cuanto vayamos contra ellos, y cuando gritaron y adoraron a Jehová, se cae aquel muro. La ciudad fue entregada en manos de ellos, fue sitiada. Y cuando vemos cada una de las conquistas, Jehová Dios nunca dejó de cumplir las promesas que le había dado a su pueblo. Jehová Dios siempre ha peleado por su pueblo. El problema es que Israel dejó de adorar a Jehová. Pero cuando claman, clama a mí y yo te responderé, dice Jehová. Y aquí dice: clamaron y yo respondí y diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es mi Dios. La presencia de Dios baja y hunde la tierra. Es que la tierra no puede contener la gloria de Jehová. La tierra no puede contener la gloria de Jehová. Dios ve la tierra y tiembla. Dios dijo: sea, y es. Y Dios dice: va a desaparecer, y desaparecerá. Dios dijo: se hundirán todos, y se hundieron todos. ¿De dónde sacó Dios tanta agua para que se inundara la tierra? Preguntan algunos, como que si Dios no es el creador de los cielos y la tierra. Es que es de Él, hermanos. Y ahora Él se está presentando, y solo su presencia hace que se hunda la tierra. ¿Qué nos dice Éxodo 19:18, por ejemplo? Y alguien que me lea Salmo 68:8. Solo la gloria de Dios bajaba a aquel monte, y el monte temblaba, se sacudía. Hermanos, nosotros que sabemos lo que es un buen temblor, todavía no hemos visto un monte sacudirse. Yo no sé si usted, claro que todos nosotros hemos visto un temblor, estoy seguro que sí. Y cuando estamos en la planta alta se mueve así, apenas se mueve. Ahora imagínense lo que es que toda una ciudad tiemble, que se hunda, porque Dios ha decidido mostrar su gloria ahí. ¿Qué dice Salmo 68:8? Ahí está. Ante la presencia de Jehová Dios, la tierra se sucumbe. Es insostenible la tierra ante la presencia de Jehová. El día que el Cordero fue traspasado y pereció, tembló la tierra. Los cielos se oscurecieron. La misma tierra dio testimonio del que estaba ahí era justo, y un hombre pudo decir: verdaderamente este es justo. Porque la tierra se estremece ante la presencia de su Señor. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo se va a presentar? Ellos claman a Jehová, y Jehová se presenta y la tierra se abre. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente, dice el versículo 4. Se hendirá por medio del oriente hacia el occidente, formando un enorme valle.
y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Hermanos, luego vamos a ver un mapa acerca de esto, para que ustedes vean qué es lo que está pasando hoy. Por cuestión de tiempo, no, solo vamos a hacer lectura. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Hermanos, este texto tenemos que dejarlo para otra semana. Es maravilloso. Todos los santos vendrán con el Cordero. Se presentarán los redimidos con el Cordero. Se va a hundir toda la tierra, porque la gloria de Jehová está ahí. Y con la gloria de Jehová, los redimidos de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermanos, realmente es un misterio que van a ir a hacer los santos de Jehová ahí. Yo no me atrevería a decir qué va a suceder con los santos de Jehová ahí. Pero yo lo que sí sé es esto: donde está el Señor, el Salvador del mundo, están sus salvados. Y Él se presenta para salvar al último remanente, al poco pueblo que queda, y con Él ya los redimidos, ya los purificados, ya los lavados. Ese texto, hermanos, es el que divide nuestra teología, ¿verdad? Pero es el que nos da gozo, alegría, paz en nuestros corazones. Ya no hay quien nos condene, ya nadie podrá ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Nadie, porque donde está el Cordero estarán los redimidos del Cordero. ¿Han visto ese texto? ¿Lo han notado? Vean todo lo que ha sucedido hasta ahora, hermanos. Todo lo que ha sucedido es: Jehová está limpiando la tierra de los ídolos y de los falsos profetas. Jehová está dándoles redención. Y ahora vamos a ver estas 4 profecías que apuntan hacia Jesucristo, porque si no nos va a dar el tiempo de ver este texto. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para ver solo este texto, solo ese pedacito, una media hora de la próxima lección, para ver qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Pero vamos a ver 4 profecías que hasta ahora Dios ha cumplido. Primero, las 30 monedas de plata, Mateo 27:9. Alguien que nos lea ahí en respecto a Zacarías. (27, 3, 9 y 10) para ahorrarnos un poquito de tiempo ahí con las monedas entregadas de nuevo al sacerdocio. Mateo 27, 3, 9 y 10. Sí. ¿Cuándo ordenó esto el Señor? En Zacarías capítulo 11 versículo 13. Entonces el Señor me dijo: arrójala. Bueno, el versículo 12, les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Versículo 13. Entonces el Señor me dijo: arrójala al alfarero. Ese magnífico precio con el que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Esta es la primera profecía del sacrificio de Jesucristo. Ya vimos la del pollino, pero aquí estamos viendo acerca del Cristo traspasado y menospreciado por su pueblo, pesado en 30 monedas de plata, quebrado el pacto, y ahora ese dinero ha sido arrojado a la casa de Israel. Un símbolo de que el mismo pueblo de Dios no quería a Jehová Dios. Los sacerdotes de Jehová no estaban por Jehová. Es lo que Dios nos dice en ese texto. Bueno, ¿qué más? El traspasamiento.
Lo traspasaron, Juan 19:37 con Zacarías 12:10. Y el flujo repentino de la sangre y el agua en el costado, Juan 12:34-35, según Zacarías 13:1, que ya leímos también. Mirarán a aquel que traspasaron, ¿verdad? Este es el Cordero. Y San Juan 12:34, cuando le clavan la lanza y dice que hay agua y sangre, ahí donde dice el Señor que abrirá una fuente para Jerusalén, declara el Señor de los ejércitos. ¿Para qué? En la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Esta es la sangre de Cristo derramada en la cruz para la limpieza de pecados. Este es el evangelio que predicamos, hermanos, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo escrito, y el que cree en Él no tendrá condenación, verá la vida, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el evangelio, hermanos. En resumen, Zacarías nos muestra cómo es el evangelio, quién es el Cordero que Juan ahora nos está mostrando. El llanto y los lamentos por él, que nos dice Lucas 23, 27 y 48. Por favor. Ok. El 48. Este lamento del pueblo, ¿verdad? De ver al traspasado, este realmente era justo, y se golpeaban sus pechos diciéndonos, hemos hecho mal contra el justo. Bueno, otra profecía que vemos aquí es la derrota del pastor y la dispersión de las ovejas, sus seguidores, Marcos 14:27 y Mateo 26:31. Ok, aquí estamos hablando del capítulo 13, versículo 7 y 8. ¿Qué nos dice Mateo 26:31? Ok, ese es el versículo 7 que estoy estudiando hoy, de Zacarías capítulo 7. Hermanos, esas son hasta ahora las profecías cumplidas en Cristo Jesús que encontramos en Zacarías. La que nos falta es lo que nos falta del estudio de Zacarías, que es su presencia en la tierra. ¿Cuándo sucederá esto? Apocalipsis 20 nos dice, y 21, del 1 al 7, nos dice que la nueva Jerusalén descenderá y todos se reunirán y toda la nación verá al Cordero.